Mis hermanos, no hay acontecimiento más grande ni más bello que la llegada de Jesucristo. Y nuestra iglesia, con una verdadera solicitud maternal, quiere que estemos preparados, como cuando se va a recibir un regalo, como cuando uno va a un banquete. Qué grave error sería ir a un banquete sin hambre. Te perderías lo mejor. El Adviento es como ese tiempo que nos ayuda no a hacer hambre, como a veces se dice, sino a descubrir que tu corazón ya tiene hambre, a despertar esa hambre que está en cada uno de nosotros. Porque a veces uno está distraído. Jesús nos habla en otros pasajes del Evangelio de cómo uno puede distraerse. ¿Qué cosas nos distraen? Las preocupaciones por una parte, los placeres por otra parte. No es que esté mal que uno tenga algunas preocupaciones, ni que uno pueda disfrutar algunas cosas lícitas en la vida. El problema está en que a veces la mente y el corazón se llenan de esas preocupaciones, se llenan de esos placeres, y entonces vivimos como distraídos. Pero supongamos, ya que apenas estamos empezando el Adviento, supongamos que alguno de ustedes y yo también hacemos un propósito. Y el propósito va a ser: voy a vivir este Adviento como nunca. Supongamos que usted hace ese propósito, que no va a ser un Adviento más. Según la edad que cada uno tenga, ese es el número de Advientos, porque hay un Adviento por año, no son dos. Entonces, ya han pasado muchos Advientos en la vida de este servidor. Supongamos que yo dijera: esta vez voy a vivir el Adviento con todo amor, con todo interés. ¿Dónde puedo aprender cómo se vive el Adviento? Ese gran personaje que aparece en el Evangelio de hoy, es decir, Juan el Bautista, nos ayuda. Es como un maestro que nos guía. ¿Cómo se vive el Adviento? Y vamos a aprender de él 3 cosas, como para llevarlas a nuestra casa y a nuestra vida, de cómo vivir el Adviento. Lo primero que nos llama la atención es que Juan, este Bautista, tenía una vida muy rara. Era un personaje con una vida muy extraña. Vivía en el desierto, como sin familia y sin amigos. Se alimentaba de cosas silvestres que no resultan muy atractivas. Dice que saltamontes y miel silvestre. ¿Qué es eso? Y dice también la Escritura que su vestido también era extraño. Así que en un primer momento, seguro que usted siente lo mismo que yo. Entre Juan Bautista y yo, nada que ver. Porque esa dieta de saltamontes, yo conocía dieta ketogénica y todas esas otras dietas que están de moda, autofágica, la dieta del ayuno, la dieta de los espárragos, que consiste en que uno come de todo menos espárragos. Hay muchas dietas, pero la dieta de saltamontes no es la más atractiva. Esa no. Pero ¿será que nos puede enseñar algo Juan el Bautista?
¿Por qué vivía donde vivía, se vestía como se vestía y comía lo que comía? Sí hay una explicación. Mejor dicho, hay varias. Yo le voy a contar las dos mejores que conozco, que le pueden servir. Y de ahí vamos sacando las enseñanzas para nuestro Adviento. En primer lugar, si usted recuerda, el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a la tierra prometida. Y el recorrido que hicieron fue un recorrido por el desierto. ¿Y qué les pasó a los israelitas en el desierto? Que fueron infieles a Dios. El desierto fue el lugar de la infidelidad. El desierto fue el lugar de la traición a Dios. El desierto fue el lugar de la rebeldía y de la idolatría. Por ejemplo, en el desierto fue donde se hicieron un becerro de oro y cantaban y danzaban celebrando al becerro y se emborracharon y organizaron una fiesta escandalosa. El desierto fue el lugar del pecado. El desierto fue el lugar donde el demonio se hizo fuerte en contra de Dios, atacando a Israel. Juan el Bautista, el que vive en el desierto y el que vive del desierto, es como un embajador de ese Israel, pero un embajador que vive en el desierto sin los pecados del desierto. Es decir, Juan el Bautista es el que logra vencer donde todos cayeron. Juan el Bautista es el que se mantiene firme cuando todos fueron derribados por las tentaciones de la rebeldía, la idolatría, la embriaguez y tantos otros pecados. Es decir, que la presencia de Juan Bautista en el desierto es la presencia de que sí se puede ser fiel a Dios y de que aún en las circunstancias más difíciles sí es posible permanecer del lado de Dios. Podríamos decir que la manera tan rara de vivir de Juan era un mensaje que a nosotros nos resulta un poco difícil de entender. Pero la gente de aquel tiempo que tenía muy presente la historia de Israel, sí lo comprendía perfectamente. Ellos entendían perfectamente que Juan, con su modo de vivir, era la victoria de Dios caminando. Era el sí se puede ser fiel a Dios. Por eso la vida de Juan, incluyendo todos esos elementos exóticos, la vida de Juan era como una proclamación de que sí se puede ser fiel a Dios. La segunda razón por la que es muy interesante que Juan tuviera todas esas características tan exóticas es porque en el desierto él era independiente de los poderes de este mundo. Efectivamente, lo normal de vivir como todos vivimos en una ciudad o en otro sitio, pues obviamente uno necesita de otros seres humanos y se apoya en otros seres humanos. Juan en el desierto es como un grito de independencia frente a los poderes de este mundo. Podríamos decir que Juan no dependía de nadie, sino solo de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque con mucha facilidad, cuando un profeta depende de un patrocinador, la voz le tiembla y se le apaga para denunciar los pecados del patrocinador. Es decir, el que quiera ser profeta tiene que ser independiente de patrocinadores. No tiene que tener alianza con nadie, o esa alianza tiene que ser tan tenue que si se rompe porque primero va Dios. Esto lo vemos en los profetas del Antiguo Testamento. Usted piense, por ejemplo, en el gran profeta Elías. Hubo un momento en el que el rey de ese tiempo, del tiempo de Elías, que se llamaba Ahab, y la reina de ese tiempo, que se llamaba Jezabel, y que era la que realmente mandaba ahí, y que era una bruja fenicia con la que se había casado Ahab,
Ellos le declararon la guerra a Elías y había mandato de que cualquiera que supiera dónde estaba Elías tenía que denunciarlo. Elías se quedó completamente solo, pero permaneció fiel a Dios. Lo mismo le sucedió a Jeremías. Jeremías era de familia sacerdotal, pero su familia lo rechazó. Era de la familia sacerdotal de Anatot. La familia lo rechazó, el rey lo rechazó, la clase política lo rechazó. Entonces un profeta tiene que estar acostumbrado a que no puede depender de nadie, porque si dependo de alguien me amordazan, si dependo de alguien me condicionan y me callan. Juan el Bautista en el desierto es la expresión misma de la independencia, y por eso vemos en otros textos de los evangelios que Juan tenía la capacidad de decirle lo que hubiera que decirle a quien hubiera que decirle. Que llegaron unos soldados, ahí estaba Juan diciéndole lo que tenía que decirles a esos soldados. Que llegaron unos comerciantes, llegaron los saduceos, llegaron los fariseos. Como Juan no dependía de nadie, podía hablarles a todos. En cambio, el que tiene patrocinadores tiene mordazas. Esa es una de las razones por las que tenemos que pedir a Dios que siempre nos regale una voz independiente, voces libres e independientes, especialmente en la iglesia. Porque estamos viviendo unas crisis de patrocinio muy grandes. Ustedes y yo vemos noticias, y usted ve las agencias de noticias y usted siente lo mismo que yo. Esta gente está pagándole tributo a su patrocinador. Tienen sus patrocinadores. Entonces usted se da cuenta que las grandes agencias tienen sus agendas y tienen que doblegarse, plegarse, rendirle pleitesía a los que los sostienen. No son voces libres. Tenemos que pedir a Dios que por lo menos la voz de la iglesia pueda permanecer libre, cosa que no siempre se logra, seamos sinceros. Pero hay que pedirle a Dios eso, porque incluso el periodismo, que debería ser la gran voz independiente, a veces nos deja serias dudas. Bueno, entonces ya vemos qué había detrás de la vida exótica de Juan. Detrás de esa vida exótica había dos cosas preciosas. Juan era un ejemplo de la victoria de Dios caminando. Juan era el que mostraba si se puede ser fiel a Dios. Y Juan era una voz independiente. ¿Y ahora qué nos enseña eso? Pues nos enseña tres cosas muy sencillas con las cuales terminamos nuestra reflexión. Primera, que un buen adviento significa apegarse a Dios, buscarlo con amor, con ardor. Segundo, que este es un buen tiempo para también nosotros tener una mirada crítica, una mirada independiente de tantas cosas de las que dependemos. Este es un buen tiempo para ponerle un freno a tantas voces que se nos entran, que se nos meten en el corazón. Es un buen tiempo, aunque yo sé que es difícil, para vencer el consumismo y para ser un poco más despiertos frente a las oleadas de la opinión pública. O sea, siguiendo el ejemplo de Juan, nos apegamos a Dios y buscamos ser más independientes, más libres. Más libres. Lo que más nos va a liberar, lo que más nos va a ayudar es la lectura de la palabra de Dios y la oración. Haga ese propósito en Adviento. Saque un ratico cada día, no solo en la misa dominical. Saque un ratico. Por ejemplo, diga, voy a leerme el Evangelio de Marcos, que es el más cortico, son 16 capítulos. Hombre, me voy a leer un capítulo por día, voy a acercarme a la palabra de Dios. Menos televisión, por favor. Menos redes sociales. No es que esté mal, no es que sea pecado todo, pero, hombre, libérese un poco, suelte un poco esas pantallas. Bueno, entonces, más buscar a Dios, más independencia. Y lo tercero que nos enseña Juan es cultivar lo que decíamos al principio, cultivar el hambre. Hay que cultivar ya esa hambre, tu corazón necesita de Jesús.
Hay un dicho que dice, y aquí lo adaptamos, es Adviento y tu cuerpo lo sabe. Este es el momento. Este es el momento para que tú sientas el hambre. Tengo hambre de Jesús, necesito a Jesús en mi vida. Haz esa súplica, ven Señor Jesucristo. El Papa Francisco sacó esta semana una meditación muy bonita, diciendo cómo la oración central de todo el Adviento es que repitamos eso. Entonces, decir muchas veces la oración, ven Señor Jesús, buscar a Dios con un renovado ardor y un poquito más de independencia de tantas cosas que nos condicionan. Es el legado que nos deja el exótico Juan Bautista.